Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es jueves 27 de enero. Estaba ya haciendo este video y se congeló la imagen cuando mencioné fuego azul, así que lo estoy haciendo de vuelta. Eh, Quería compartir un poco lo que nos dejó el mes con el shock para aquellos que vivieron esas situaciones de shock. Algo que ya estuvimos trabajando y compartiendo mucho en la comunidad, especialmente hoy. Y quería compartir un poco con los demás. Estos shocks que, como les dije, no siento que van a ser los últimos. Yo veo tres momentos y más que de transformación, la palabra que viene, el código que viene para mí es trascendencia. Y que obviamente cada uno lo va a vivir acorde a su plan de vida. Lo que sí son momentos, por lo menos que vivimos en estas 3 semanas, en este casi mes, fue activado desde el plan divino, desde tu alma, y que al humano lo encontró como lo encontró, ¿no? Entonces, como sea que te hayas estado trabajando o integrando en este último año, en estos 2 últimos años, este shock va a ser fue un buen punto de referencia, de observar realmente cómo estás. Lo que tuvo de característica este shock es que te enfrentó a la muerte, más allá de cómo haya sido el shock en particular, si es que fuiste alguien que lo vivió. Para muchos fue tener que pasar la muerte sorpresiva de algún ser querido, en particular padre o madre. En otros se puede haber dado como haberte enfermado en estas 3 semanas y haber creído que te ibas a morir. En mi caso fue absorberme toda la energía del volcán. Y lo que se vivió literalmente con por eso digo que es una trascendencia más allá de una transformación, porque te llevó si te lo permitiste, te llevó a ir más allá de los límites o del condicionamiento particular del sistema nervioso. Y para aquellos que se permitieron ese proceso, permitieron ese encuentro con la muerte, permitieron esa trascendencia, la muerte los llevó a vivir un proceso de unión, no necesariamente con ella, sino con tu esencia divina, o un proceso de unión desde el amor con la esencia quizá de ese, en el caso de que haya sido un padre o madre, y vivir como una unión, una fusión de esencias dentro de uno, y que tiene que ver, por eso menciono trascendencia, porque tiene que ver con comenzar a ir más allá de los límites humanos, de trascender la materia entendida como una experiencia meramente de la tierra humana, y empezar a vivirla como un proceso divino, en donde lo divino se fusiona con la carne, ¿no? Me habrán escuchado en el último tiempo hablar mucho sobre todo desde los últimos años, del verbo se hace carne, de lo divino hecho carne en el cuerpo, de encarnar lo divino, y esto es el inicio. Por eso creo que el código correcto es hablar de trascendencia, de empezar de ir más allá de esos límites. Realmente creo que el sistema nervioso es clave en esto, de
de empezar a... Por eso es el inicio de la mutación, tiene que ver mucho con las transmisiones que voy a estar dando este fin de semana, que cierran el mes de enero, que es apertura, y que tiene que ver con comenzar esa mutación, ese cambio de forma, ese ir de la materia más allá de la conciencia limitada, ¿no? O sea, se trasciende la materia y se crea una nueva alquimia, una nueva unión, en donde específicamente, este es el trabajo que abrimos el sábado, cuando uno se va más allá, entra en el espacio de la trascendencia, que no es ni la vida ni la muerte, es un espacio en donde se puede... uno se recrea permanentemente, pero tiene que salir de ese espacio de vida sin llegar al espacio de muerte, pero necesita la energía de la muerte para poder recrearse. En algunos casos se puede ver el elemento, no sé si lo dije recién, el elemento que caracterizó este shock es el fuego. Y un fuego que no quema, un fuego que incomodó mucho, sí, porque además te estaba quemando los límites de tu mente en particular. Te puede haber quemado también límites en el cuerpo, pero creo que el foco estuvo en el sistema nervioso y en la mente. Entonces no fue un fuego, si uno se lo permitió, insisto, si uno hizo el proceso de entrar al inframundo, si uno hizo el proceso de entrar en esa oscuridad, de haber comulgado con la muerte, de estos 2-3 años, todo el trabajo al origen tan puntilloso que hicimos durante el año pasado, si uno se permitió y entró en ese inframundo, el fuego lo habrá sentido, la incomodidad lo habrá sentido, pero también habrá sentido que estaba naciendo y recreándose desde un lugar, y que literalmente se estaban bien conscientes de qué limitaciones, qué creencias, qué formas se estaban realmente desintegrando en uno. Y con el correr de los días, la digestión de ese fuego se habrá dado poco a poco. O sea, es un proceso gigante que no se puede pretender pasar de un día, y ni siquiera en unos pocos días. Creo que es el cambio, la transformación, la trascendencia o el impacto que tiene esto en nuestra conciencia va a requerir semanas, quizá meses, para que se termine de decantar. Quienes entraron en este proceso porque estaba así establecido por su propio espíritu, pero humanamente estaban todavía con fuertes limitaciones y una fuerte identificación con ese sistema nervioso, con ese sistema de creencias, y probablemente el shock lo van a haber pasado. Obviamente van a tener una conciencia que les va, en el que pueden observar el shock, en el que pueden entender o aceptar. Además no va a haber mucho que hayan podido evitar tampoco, pero probablemente lo hayan vivido con muchísima más intensidad física, probablemente con sufrimiento, con drama, con toda esa víctima que todavía estaba, o con esa inflexibilidad o rigidez o limitación que, bueno, se tenía que quemar, y en ese caso se quemó. No me extrañaría que hayan vivido procesos de fiebre muy intensa, realmente una convulsión casi en el cuerpo, porque el cuerpo se había activado, un cuerpo divino, una conciencia divina, una conexión divina, como quieran llamarlo, pero el cuerpo físico había elegido como quedarse en un lugar, y entonces pum, entraron en colisión y el cuerpo divino se lo llevó puesto, ¿no? Es como, en realidad, como te dice, vos vas para allá, y es como lo que estaba atascado en uno se movió, y eso generó un sacudón tremendo, más allá del sacudón, el impacto emocional que pueda haber sido la situación que uno estaba viviendo. Pero esto te sacudió de eje, te sacudió desde el origen, te sacudió desde
eh, no me extrañaría que toda la columna vertebral se haya ¡pum!, sacudido, movido en todas las direcciones y ello haya impactado a nivel físico. Como una quema de ave fénix fuerte y que en la comunidad lo compartía, me hacía sentir cuando uno se fuerza o se provoca la ascensión o el despertar de la Kundalini, cuando uno no está preparado y entonces esa energía sube por la columna vertebral y se encuentra los bloqueos que todavía no habían sido abiertos, ¿no? Y entonces sabemos que es una energía, la energía de fuego de la Kundalini no es una energía que se pueda forzar, y porque literalmente el cuerpo humano no la puede resistir y te puede matar. Pero cuando uno desde el ego, ¿no? Desde lo humano dice, no lo provoca, no es que estás haciendo conscientemente una respiración o un ejercicio, sino que desde tu plan divino dice, tenés que estar en este lugar, no te puedes quedar acá, ¡boom!, viene esa movida igual, que te va a hacer, te va a desestructurar, te va a sacudir, se va a sentir extremo y que después quedará en uno también, ¿no? Decir, bueno, toda esta movida, todo esto que se está abriendo, ¿lo tomo o no? Va a faltar esa elección por parte de la persona y decir, ok, me moví de donde me sacaste, lo veo, lo entiendo, pero no quiero ir hasta donde me estás señalando. Me voy a quedar acá de vuelta. Que también es válido y bueno, uno va a estar definiéndose. Es hasta donde uno elija desidentificarse de esos patrones que son extremadamente rígidos y que van tan pegados como a uno, ¿no? Porque probablemente vienen del linaje, probablemente vienen de tu propio proceso y que tienen que ver mucho con esa verdadera unión con lo divino, con la Madre Divina, con la Tierra. Para aquellos que pasaron por estos sacudones, es posible que ahora estén quizá un poquito más llevadero. Insisto, yo no forzaría a querer estar de una forma u otra. Es enorme el proceso de cambio, de transformación. Y la vuelta a como el descenso, ¿no? Como la exhalación va a ser diferente porque se van a incorporar elementos que no estaban antes, ¿no? Como pedacitos de tu cuerpo que no estaban antes, y quizá hay algunos que que se desintegraron y ya no vuelven. Y esos pedacitos nuevos tienen que ver con partes divinas. Entonces hay una alquimia, hay una mutación nueva, hay un proceso que se abre nuevo, que es gigante. Lo compartí en la comunidad, registro como el segundo shock, y esto no es para que se lo anoten en el calendario, ni mucho menos. Me viene abril, y siento que aquellos que eligieron iniciar este proceso van a continuar, ¿no? Todo un proceso de trascendencia es el código, de trascendencia, de mutación, que los va a llevar probablemente a fin de año a estar no solamente en otro estado, sino en otra vida completa, diferente, pero de una manera que no responde ni a un cambio lineal. No es que en enero estaba viviendo en Argentina y en diciembre estoy viviendo, qué sé yo, no sé, en el Polo Norte. No es solamente ese tipo de cambio, sino es un cambio de esencia. En enero me entendía así, entendía el mundo así, vivía así, pensaba así, sentía así, era esto, así estaba haciendo esto, y como
los autitos chocadores, o una buena patada cósmica, ¡pum! Estoy haciendo algo que jamás hubiera imaginado, que ni siquiera estaba dentro de mi marco de referencia. Logré hacer en un año más allá de lo que estaba dentro de mi marco de referencia. Estoy haciendo, siendo, viviendo más allá de lo que estaba dentro de mi marco de referencia. Es como si empezaras a vivir más allá de tu limitación, lo que sea que esa limitación represente, ¿no? Y de vuelta quizás es un poco difícil entenderlo porque no estoy hablando de términos humanos, no me imagino viviendo en el Polo Norte. No estoy hablando de solo procesos de movimiento, de cambio que se esperables dentro de una conciencia humana, de una vida humana. Estoy hablando de más allá, de ir más allá y de crearse vidas más allá, de realmente cuando uno entra en esos espacios más allá y los trae al aquí y ahora, eso es empezar a manifestarse milagros, empezar a crearse imposibles, empezar a tener esa vida divina en la tierra. Pero la clave es el más allá. Y para eso esto tiene que volarse, ¿no? Todo lo que representaba inflexibilidad, rigidez, formas que te limitaban, emociones también que te limitaban, formas de ver, de entender, de creer, desde tu conciencia humana y esa separación realmente con lo divino. O sea, esa trascendencia no puede ocurrir si no hay una fusión real, verdadera con lo divino, y para pasar por eso divino hay que trascender la muerte. Hay que entrar en la muerte, no desde un concepto intelectual, sino desde literalmente vivirla, meterla. Este es el trabajo que hicimos durante tantos años en el inframundo. Y eso es lo que hace que salgas de ese fuego más allá, en el más allá, que puedas trascender tus limitaciones y entonces se abre un espacio de creación de real, ¿no? Empezás a crear fuera de rango, pero lo bajás literal, lo manifestás. Y ese es el cierre de enero. Esto es lo que quería compartir. Estas son las 2 últimas transmisiones del mes. Las del sábado y del domingo, tienen que ver con esto, tienen que ver con empezar ese proceso de mutación, de ir más allá, de entender estos conceptos mejor. Y el domingo es esa anima mundi, lo veo como estar en una plaza, ¿no? Y hacer castillos en la arena. Y que eso no es verdad, pero es verdad en ese espacio, en ese mundo imaginario. Entonces es como empezar a vivir tu más allá. Empezás a salirte del rango y traerlo de forma consciente y real. Así que esto era lo que quería compartir hoy. Aquellos que hayan pasado por estos shocks, espero que estén en un proceso ya de reacomodo y de digestión. Dense mucho tiempo para digerir el enorme proceso de, sí, insisto de vuelta, trascendencia por el que pasaron. Que estén muy bien. Gracias.